Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí iniciamos una vez más un programa para que ustedes estén bien informados en cuanto a lo político se refiere y nada más y nada menos hablamos de los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas. Esta vez el invitado es el doctor Linder Altafulla, pues quien busca la reelección a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Esmeraldas por el Partido Movimiento Democrático, por el MPD. A él pues vamos a presentarles a ustedes, amigos televidentes, su perfil como persona. A continuación veamos. Nació en Portete, recinto Mompiche, perteneciente al cantón Huizne. A sus 5 años fue llevado hacia la ciudad de Esmeraldas por sus padres y fue en la casa de sus abuelos donde vivió por varios años. Amigos televidentes, mil disculpas, pero ya producción está haciendo lo posible para llevarles a ustedes bien pues el perfil, presentarles a ustedes el perfil del candidato a la reelección por la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas, el doctor Linder Altafulla. Mientras producción nos indica si estamos ya listos, saludamos aquí también pues al doctor, que muchas gracias a usted por habernos permitido aceptar esta invitación para estar aquí y dar a conocer el plan que mantienen ustedes como proyectos, como candidatos y asambleístas para beneficio del país y más que todo la provincia de Esmeraldas. No sé si producción nos indica si estamos listos ya para que los amigos televidentes conozcan el perfil del candidato. En este caso hablamos del doctor Linder Altafulla, el participante también o militante del Partido Popular, Movimiento Popular Democrático, listas 15, quien se desempeña actualmente como asambleísta. Y bien, vamos a dialogar muchos puntos que tenemos acá, muchas preguntas, y para que ustedes también participen, nos puede llamar al 2470-103, 2470-103, o también pues se puede comunicar con nosotros al 099-2939-90, aquí pues con su espacio Ecuador Decide 2013. Así que todos atentos, regresamos también nosotros ya para indicarles en este preciso instante el perfil del doctor Linder Altafulla. Ciertamente lo hicimos en la ciudad de Esmeraldas. Bien, parece que no estamos todavía listos, pero como les indicaba, ustedes pueden comunicarse con nosotros también durante la programación para hacer pregunta al candidato, al doctor Linder Altafulla, asambleísta por el MPD, representando la provincia verde. Tocaremos algunos puntos como la ley de educación, también pues como el tema de la concordia, que ciertamente hemos tocado también acá con varios candidatos a la Asamblea Nacional, entre otras cosas importantes para que ustedes puedan consultar. Vamos entonces con el perfil y luego regresamos para entrar directamente a las preguntas y a la entrevista que tenemos aquí en vivo con el doctor Linder Altafulla. Nació en Portete, recinto Mompiche, perteneciente al cantón Huizne. Frente a Manabí, donde ahora está este complejo turístico internacional de Cameron. Justamente está en los terrenos que era de los Altafullas. A sus 5 años fue llevado hacia la ciudad de Esmeraldas por sus padres y fue en la casa de sus abuelos donde vivió por varios años. Ya me mandaron a Esmeraldas donde mi abuela, ¿no? La familia Loor Villaquirán, ¿no? Yo me crié con mis tíos, como el caso de el historiador, ensayista y escritor Manuel Loor Villaquirán, y mi tía que vive en Estados Unidos, que es poetisa, Seila Loor Villaquirán. Linder Altafulla es actualmente asambleísta por la provincia de Esmeraldas y abogado de profesión. Su carrera profesional la culminó en la ciudad de Cuenca. Allá fui presidente de los estudiantes de Derecho, después fui presidente de la FEU de 12.000 estudiantes. Ya en el 1987 ya me vine a Esmeraldas, porque fui justamente a Cuenca, una de las mejores universidades del país, a prepararme para venir a servir a mi ciudad, a mi cantón, a mi provincia. Altafulla es el mayor de 7 hermanos. Es casado con una esmeraldeña con la que ha procreado 6 hijos. La conocí aquí en la ciudad de Esmeraldas y después de que me fui a estudiar a Cuenca, pues usted sabe, yo prácticamente por las responsabilidades políticas en Cuenca, cuando regresé de allá, o sea, nos reencontramos y desde ese momento ya
ya formamos hogar. Yo tengo 58 años, soy nacido el 29 de mayo de 1954. Después de mí vienen dos hermanas, Tula y Kikti. Y después de mis dos hermanas viene mi hermano el médico Dick, mi otro hermano que trabaja en Galápagos, Power, Harry que está en España y el último Nixon que trabaja y vive en Guayaquil. Conozcamos de este personaje lo que le gusta hacer en sus tiempos libres. Fundamentalmente leer. Y de ahí pues salir con mis hijos y mi mujer a dar un recorrido siempre, pues un fin de semana, a disfrutar de las bellas playas, ¿no?, que tiene Esmeralda, y a la vez también me gustan también los ríos, me gusta la montaña, ¿no? Y fundamentalmente siempre estar en contacto con la gente, con el ser humano, ¿no? Siempre estar en contacto. Al preguntársele cómo era Linder Altafulla en casa, respondió sonriente. Dentro de casa soy como un ciudadano más, padre de familia, esposo y fundamentalmente siempre atendiendo al hogar, atendiendo a mis hijos, pero relacionado todo con la actividad política. Pero a la hora de cocinar personalmente algún alimento, manifestó. Bueno, mira, esa sí es mi debilidad, ¿no? Sin embargo, hago esfuerzo. Yo, por ejemplo, aunque para hacer un arroz tengo que nuevamente pedir la receta. Eso me sucede, por ejemplo, para ponerme corbata. Oigan, y por más que me han enseñado el nudo de hacer corbata, yo no puedo aprender. Y definitivamente no puedo aprender a hacer el nudo de corbata. Ya es una cuestión que ya no depende de mí. Lo mismo en lo que tiene que ver a la receta para la comida. Para hacer un arroz, cuando tengo la receta que me han dado, lo hago y me sale bien, pero después me olvido. Entonces, para hacer un buen arroz con una tortilla con un huevo frito, ya eso sí lo puedo hacer y de ahí, por ejemplo, a mí me sale bien el tapado, eso sí, tapado, porque yo compro la chillangua. No, el tapado, ahí el tapado arrecho, pues ahí el tapado del pescado fresco, ¿no? Ahí el tapado del pescado seco. Y mire, como se hacía en Portete, porque antes no había refrigeradora, yo cuando era pequeño, ¿no? Entonces, ahí el pescado, por ejemplo, en época que se llama de calma, que son los meses de enero, febrero y marzo, donde la gente salía a arponear, porque el pescado salía a la superficie. Estamos hablando de pargos de este porte, pues estamos hablando de jureles, del pámpano, que siempre está gordo. Entonces, la gente lo escalaba, lo ponía ante el sol, y eso ya de tarde, un tapado con hierbas aromáticas y a la vez también con un agua de limoncillo y panela. Eso era una fragancia que si usted no tenía hambre le despertaba el hambre a cuadra, ¿no? Entonces, tapado sí yo sé hacer, eso sí he aprendido a hacer. Y yo en cualquier apuro, un tapado se lo hago y bien hecho, porque compro el orégano, compro la albahaca, compro el chirarán, compro la chillangua, ¿no? Y eso le da, pues, además del pimiento, además de la cebolla blanca, ¿no? Y el plátano con un buen punto de sal, y a usted le sale el tapado, porque si el pescado está gordo, ese mismo pescado le pone el sabor. Se considera una persona social y no tener enemigos personales. A mí me gusta bromear bastante cuando estoy en reunión, ¿no? Me gusta contar anécdotas y también, pues, compartir anécdotas con los amigos. Y si hay de por ahí, pues, un traguito, no, en eso no me fijo, porque cuando uno tiene el ánimo, por ejemplo, yo cuando voy al campo, al campesino le gusta mucho el caña manavita y el frontera, y a mí me encanta pues el frontera y caña manavita en el campo, o sea, cuando estoy en el campo. De ahí cuando estoy, por ejemplo, en Muisne, donde tengo una casa cerca a la playa, ahí me gusta mi Cuba Libre, ahí compro un ron con Coca-Cola y con eso disfruto. Y de vez en cuando una botellita de whisky compartiendo con los amigos aquí en Esmeralda, ¿no? En la ciudad. Entonces, fundamentalmente para poder contar anécdotas, recoger anécdotas y pasar un rato, ¿no? relajándose el estrés y fundamentalmente pues con esto del humor, ¿no? Que es propio del ser humano. Bueno, yo creo que tengo bastantes amigos y bastantes amigos. Enemigos personales no, serían enemigos políticos, ¿no? Con posturas distintas. Y como a mí me gusta decir la verdad, hay gente que confunde, ¿no? La verdad con el insulto. Yo no insulto a nadie. Yo lo que digo son verdades. Cuando alguien traiciona, como ha sido traicionada Esmeraldas, yo con elementos y con argumentos demuestro que es traidor, que es Judas por estas y estas razones. O sea, yo nunca invento
peor voy a endilgar a algo que no es una persona. Yo nunca miento en ese sentido. Yo cuando digo una cosa, la digo en función política, o sea, en función de su comportamiento, de su conducta. En esa entrevista nos compartió una de tantas anécdotas que le tocó vivir en su adolescencia. De cuando yo era pequeño, ¿no? Así como me encantaba el mar, la pesca, ¿no? Que siempre ha sido además de la lectura, ¿no? Siempre ha sido mi entretenimiento favorito, la pesca, ¿no? Una cosa que me impresionó es la situación de los campesinos en mi época, cuando vino la crisis bananera en los años 60. Pero en cambio cuando hubo la crisis del banano, esa sí fue sentida por todos, una crisis. Y allí pues ya aparecieron los terratenientes abusivos, abusando de la gente pobre en esa crisis. Eso me dejó marcado para toda la vida. La injusticia de gente que fue vaquero toda la vida, y buenos vaqueros, trabajando de sol a sol, y murieron en la miseria. Es difícil estar cerca del hogar mientras se trabaja como asambleísta. Bueno, sí, eso por un lado es el sacrificio que uno tiene, ¿no? Porque imagínense, siempre mis hijos, más que todo cuando ya van a ser adolescentes, de la niñez a la adolescencia, requieren la presencia del padre. Eso es cierto, eso es cierto. No, eso sí, por un lado me duele, ¿no? No haber estado en todos los momentos. Pero busco a toda costa compensar, sacando tiempo que, aunque sea corto el tiempo que pueda atender a mis hijos, sea un tiempo de calidad para compartir y disfrutar con ellos. Escucharlos, y si les puedo dar un consejo que los motive, darles. Pero de ahí yo me cuido de ser muy respetuoso de la personalidad de mis hijos, que ellos tienen que ir forjando la personalidad, su propia forma de ser. Ahora, claro, la preocupación de todo padre es ver que sus hijos que lleguen más allá de donde uno llegó. Y por otro lado, de que sus hijos puedan enrumbarse por un buen camino. Esa es la preocupación de todo padre, ¿no? En Esmeraldas, Antonia Moreira, Ecuador Decide 2013. Bien, ahí escucharon ustedes al doctor Linder Altafulla. Doctor, buenas noches y bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches. Buenas noches, moradores de Tonchihue y a la vez de La Golondrina, que sé que este canal llega hasta allá. Mi saludo efusivo y muchas gracias por esta entrevista. Bien, iniciamos con la primera pregunta, doctor, y es para indicarle cómo califica usted su accionar en la Asamblea Nacional, aún pues estando en la oposición. Muy buena, así la considera el pueblo de Esmeraldas y el pueblo ecuatoriano. A tal punto que mire usted que después de tener un año en la Asamblea, de 124 asambleístas, en una encuesta hecha y publicada por CEDATOS, me ubicaron en el puesto 32. Pero resulta que en abril del año pasado, de los 50 asambleístas de 124 que somos, más conocidos en el país, me ubican en el puesto 27. Y lo que es más, en el caso de Esmeraldas, tanto la Federación Nacional de Periodistas como la Unión Nacional de Periodistas, representada en Esmeraldas, y el Colegio de Periodistas de Esmeraldas, me designan como el asambleísta del año 2012, y fui homenajeado en un importantísimo acto realizado en el Salón de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, el Día del Periodista Ecuatoriano, el 5 de enero. Entonces, esto ha conllevado a que mayor compromiso para quien habla, y como digo, pues el pueblo valora mi postura, mi accionar como asambleísta, en defensa de los comerciantes minoristas, en defensa de los trabajadores, de los servidores públicos, en defensa de los maestros, de los estudiantes universitarios, secundarios, en defensa de la ama de casa, en defensa de los pescadores artesanales, ¿no? De los campesinos en general, del seguro campesino, y fundamentalmente en defensa de Esmeraldas, en sus derechos jurisdiccionales. El caso de la Concordia, que mire usted, una cuestión que valora. Eso lo tocamos ya mismo, doctor, pero queremos indicar en este caso, usted como una persona que ha sido prácticamente elegida como el año 2012 como asambleísta, el asambleísta del año de la ciudad, de la provincia de Esmeraldas,
¿Cuántos proyectos ha presentado al régimen justamente para que sea aprobado en beneficio de la provincia y del país? Bueno, mire, yo he presentado algunos proyectos y el que se aprobó por encima de una asamblea adversa, pero fue con la lucha de los jubilados del país y de Quito en particular, más que todo este colectivo de jubilados llamado Batalla de Tarqui. Se logró que primero se apruebe un informe favorable en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social y después ya en los dos debates que se hizo en la Asamblea donde ya se votó. Al principio teníamos la oposición del gobierno y de Ramiro González, que hablaba de que con mi proyecto, al subir e incrementar las pensiones, no en función de la inflación, porque eso era una miseria, sino en función de la rentabilidad que dejan las inversiones del fondo de pensiones, y consideraban de que era un proyecto, según lo calificaban, demagógico, que iba a quebrar al IES, porque esa es la cantaleta: quiebra el IES cuando se trata de mejorar las prestaciones de los afiliados, los jubilados, pero no quiebra el IES cuando le entregan la plata al gobierno, que es el mayor deudor del IES. Ahí no quiebra el IES. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares que el gobierno le adeuda al IES. Entonces, miren, se aprobó en la Asamblea y quisieron ellos aparecer como que ellos eran los autores del proyecto que se aprobaba. ¿Y cuál fue la actuación de ustedes o en este caso el reclamo que hicieron? No, pues, o sea, logré que se apruebe. Yo presenté el proyecto de ley y el proyecto de ley se convirtió en ley. Entonces, mire, ¿cuáles son los alcances de este proyecto de ley? Que cada año aumenta la pensión jubilar de manera automática, porque antes, hoy era una pena el viacrucis de los jubilados para poder lograr una miserable alza. Ahora cada enero, cada 1 de enero, de manera automática suben las pensiones jubilares. Ese es un proyecto que logré su aprobación. Pero, por ejemplo, hay el proyecto del comerciante minorista, que prácticamente los comerciantes minoristas, estamos hablando de 2.600.000 comerciantes ambulantes, comerciantes minoristas, etcétera, que vienen luchando más de 15 años. Ese proyecto lo presenté en nombre del bloque, del MPD. Ese proyecto, a la vez, fue debatido en los dos debates. Primero en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Se logró la aprobación en la Asamblea con 108 votos. Eso fue histórico. Pero va a manos de Correa, y Correa lo veta no solo parcialmente, lo veta totalmente. Y cuando se veta un proyecto totalmente, ya no se lo puede tratar, tiene que pasar un año. Ya el año pasó, pero como no hay la correlación de fuerzas favorables en la Asamblea, todavía no se lo ha podido tratar para aprobar. Como estoy seguro que vamos a ir una muy buena correlación de fuerzas favorables para este proyecto y para los sectores populares, porque vamos a oír bastantes asambleístas de izquierda, democráticos, progresistas. Entonces, esto está pendiente y tiene que aprobarse. Asimismo, he presentado diferentes proyectos de resolución. También tengo presentado el proyecto de la rehabilitación y conservación del manglar. Ese proyecto ya se discutió en el primer debate y está pendiente para ser discutido en el segundo debate. Ahí me toca enfrentar con este señor Panchana, que es el defensor, así como de Interagua en Guayaquil, y verá que es del gobierno. Panchana es también el defensor de los camaroneros, que son los que nos han destruido nuestros manglares, cuando el manglar es vida, y es el que le da vida al mar, para que haya justamente la riqueza de la pesca, Entonces, ese es un proyecto también presentado y que está en trámite en estos momentos. Y según la ley que usted está presentando para que se pueda aprobar ese proyecto, indica que esta ley beneficiará pues, a los pueblos, comunidades ancestrales y poblaciones locales que tienen relación con el ecosistema del manglar. Sí, claro. ¿Eso incluye también a los pescadores que están siendo afectados actualmente con la pesca ilegal? Bueno, eso es lo que tiene que ver a lo que se trató de las 200 millas de mar territorial. Ahí, usted sabe, nosotros somos un país pesquero, al igual que Perú y Chile, y somos los iniciadores
del derecho del mar, porque en 1952 se firmó un tratado en Santiago de Chile, la capital de Chile, entre el Ecuador, Perú y Chile, para declarar, como efectivamente se declaró, la soberanía de mar territorial de 200 millas, a tal punto que en los años 60 hubo la guerra del atún y que se capturaron buques, barcos grandes de pesca norteamericanos que vinieron a invadir nuestros mares. Pero ¿qué resulta ahora? Que Correa hizo lo que no se atrevió a hacer ningún gobierno, que es adherirse a la CONVEMAR. Adherirse a la CONVEMAR. ¿Qué es la CONVEMAR? La CONVEMAR es prácticamente la constitución para el manejo de los mares del mundo y de todos los recursos que el mar como tal tiene. Entonces, los trabajos de la CONVEMAR se iniciaron en 1973 y culminaron en 1982. Ahí se constituyó la CONVEMAR, con todos los países ribereños o no, de los diferentes océanos y mares que querían incorporarse. El Ecuador nunca se adhirió a la CONVEMAR porque no le convenía, porque la CONVEMAR solo reconoce la soberanía sobre 12 millas. Sobre 12 millas. ¿Ustedes le están dando esperanza a los pescadores? Verá, no, sí, claro, porque ¿qué es lo que sucede? Correa firmó la adhesión a la CONVEMAR y prácticamente renunciando a 188 millas de soberanía de mar territorial. Pero eso tenía que autorizarlo la Asamblea, para él después, si es que le autorizaba a la Asamblea, ratificar su firma. Se trató en la Asamblea y mire, sacó 81 votos, o sea que no solamente votó el oficialismo, que son 51, los levantamanos, los calientacientos, los que esperan la orden de Carondelet. También votó la derecha, votó Madera Guerrero, votó el Partido Social Cristiano, votó el PRIAN y un gran porcentaje de sociedades patrióticas también votaron. Por eso sacaron 81 votos. ¿Sabe quiénes votamos en contra de esto, que lo consideramos traición a la patria? Porque es renunciar a 200 millas de soberanía. Los que votamos en contra fuimos los 5 del MPD, los 5 de Pachacuti y 19 asambleístas que se les conmovió la conciencia después de mi intervención y la intervención de Jorge Escala y la intervención de los compañeros de Pachacuti. Se les removió la conciencia y se abstuvieron 19. Entonces mire, la derecha y el gobierno, que significa la derecha del siglo XXI, unidos en este propósito de traición a la patria. ¿Qué significa eso? Que la Marina en Esmeralda, para darle un ejemplo, por encima de que tiene helicóptero, tiene lanchas rápidas, pero ahora toman el pretexto de que ellos no tienen jurisdicción fuera de las 12 millas, y prácticamente el pescador artesanal está desamparado, porque el pescador artesanal pesca de 50 millas para afuera. ¿Cree usted que van a lograr consensuar o con sus demás colegas asambleístas para lograr beneficiar a los pescadores que prácticamente están siendo desprotegidos en esta área? Mire, con una correlación de fuerzas distintas en la asamblea, sí se puede lograr eso, sí se va a lograr. Yo estoy planteando por un lado lo siguiente, de que haya centros de acopio, de que por otro lado haya enlatadoras en Esmeraldas. ¿Por qué la pesca de esmeralda tiene que ir a ser exportada por Manta o a ser exportada por Guayaquil o ser procesada en Manabí o el Guaya? ¿Por qué? Si eso tiene que hacerse aquí mismo en Esmeralda. Oye, la pesca de esmeralda, la pesca artesanal, no me refiero a la pesca industrial, sino solo la pesca artesanal, es importantísima. Mire usted, que para darle como referencia, en el 2011, lo que produjo la pesca artesanal, estamos hablando de 91.000 toneladas de pesca, lo que significó de ingresos para el Estado ecuatoriano de 153 millones de dólares. Un sector importante de la economía nacional que genera riqueza. Sin embargo, voy a ver cómo está abandonado el pescador artesanal. Y en ese sentido planteamos los centros de acopio, planteamos las enlatadoras, planteamos el seguro para el pescador artesanal, que ya lo tenía y se lo quitó Correa. Frente a los piratas, al robo de motores. Que venga de nuevo en beneficio de los pescadores. Pero claro, sí, todo eso. Pero fundamentalmente también el planteamiento que hago es de que
nos salgamos de la Convemar. Nos salgamos de la Convemar y recuperemos nuestras 200 millas de soberanía de mar territorial. Ok, es el diálogo con el doctor Linder Altafulla, candidato pues a la reelección a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Esmeraldas por el MPD. Ahora sí vamos a entrar en el tema de la Concordia, y es que este ha sido un caballo de batalla en cada época de campaña. Ustedes también, como personas de este partido político que han peleado la Concordia, ¿cuáles han sido en sí los resultados que se han dado? Porque hasta el momento sabemos que no pertenece todavía a la Santo Domingo Los Áchilas, pero en la consulta se dio a favor de Santo Domingo. Bueno, mire, el asunto de la Concordia para nosotros no es un asunto del proceso electoral. Para nosotros es un asunto de lucha permanente en defensa de los sagrados intereses jurisdiccionales que Esmeraldas tiene como provincia. Entonces, mire, nosotros logramos, después que nadie más lo había logrado, en el 2007, que la Concordia se le eleva a Cantón. 2007. Y el mismo Congreso que elevó a provincia a Santa Elena, el mismo Congreso que elevó a provincia de Santo Domingo. Pero se elevó cuando estaba también Homero López metido en este proyecto, ¿no? El mismo Congreso que elevó a provincia a Santo Domingo Los Áchilas, elevó a Cantón a la Concordia. Mire, la coincidencia es la siguiente. ¿Por qué antes no se había logrado? Décadas y décadas. Y se logra es cuando el MPD llega a la prefectura de Esmeraldas. En la primera administración de Lucía Sosa, siendo quien habla, antes de ser asambleísta, viceprefecto. O sea, consejero provincial, viceprefecto. Ahí logramos la cantonización de la Concordia. ¿Cuál fue la actitud también de los demás asambleístas de la provincia de Esmeraldas? ¿Estuvieron a favor del gobierno para que se lleve la Concordia hacia Santo Domingo de los Áchilas? Eso ya después. Pero en esa época, ahí todos los asambleístas actuaron unidos, para lograr la cantonización de la Concordia. ¿Qué es lo que pasa? Que eso fue mayoritario, porque incluso Correa vetó el proyecto de ley, ¿no?, de creación del Cantón La Concordia, vetó, y llegó nuevamente al Congreso. Pero el Congreso, con más de 100 diputados que eran, con más de 74 asambleístas, que eran más de las 2/3 partes, se ratificó lo resuelto. Por eso el Cantón La Concordia, por ley de la República, que sigue vigente, es el 8º cantón de la provincia de Esmeraldas. ¿Qué es lo que sucede? Que después que eso se da, baja Correa a Santo Domingo y con una demagogia irresponsable y de odio contra Esmeraldas, les promete entregarles la Concordia. Cuando la Constitución es clarísima, él les ofrece una consulta. Cuando la Constitución dice que solo habrá consultas sobre aspectos jurisdiccionales en las jurisdicciones que no tengan definido ni sus límites ni su pertenencia. Doctor, de pronto ustedes se sienten un poco a lo mejor culpables porque también fueron los que permitieron que Correa llegue en la alianza que estuvieron como partido. Vamos primero al asunto de la Concordia, que quiero dejarlo, quiero dejarlo bien claro. Mire, entonces, ¿qué resulta? Si eso lo dice la 16ª transitoria, mal se puede plantear para la Concordia. La Concordia tiene sus límites: al norte, Quinindé; al sur, Santo Domingo de Los Áchilas; al este, Puerto Quito de Pichincha; y al oeste, Manabí. Sus límites definidos. Segundo, el propio Congreso le está dando la pertenencia que siempre ha sido de Esmeraldas. Entonces, ¿por qué Correa se toma la atribución de, por medio de un decreto, el 946, decreto ejecutivo dictatorial, ¿no?, coge e impone una consulta fraudulenta en la Concordia con padrones inflados, donde trajo a votar gente de los barrios de Santo Domingo y gente de los alrededores de la Concordia, gente de la 35 a votar en la Concordia, para lo cual militarizó la Concordia el 5 de febrero con más de 3.000 efectivos militares? Oye, es un abuso, todo controlado desde la Presidencia de la República. Pero ¿qué pasa? Que toda consulta, de acuerdo a la Constitución, artículo 104, último inciso, tiene que contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional, y esta no contó con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Por ende, no es vinculante, no es obligatoria. Y el propio Correa lo reconoce así, que manda el 4 de mayo, manda un proyecto de ley reformatorio a la ley de creación de la Concordia y a la ley de creación de Santo Domingo, que él con la Asamblea se lo rechazó, no tuvo los votos,
Por eso es que la Concordia sigue siendo de Esmeralda. Esa pelea se la ganamos. Y con quien habla la cabeza le ganamos esa pelea. Y la Concordia va a votar en Esmeraldas. Esto es lo bueno. Y como ya Correa va a perder las elecciones, ahora ya no va a ser presidente. Y en la asamblea, peor, van a quedar reducidos a su mínima expresión. Ya no va a poder llevarse la Concordia. Él ha dado la orden. Él ha dado la orden que quiere más y más asambleístas y que ganen asambleístas de Movimiento País en Esmeralda para llevarse la Concordia. Ya no va a poder. Le decía a usted, doctor, si se sienten de pronto ustedes culpables, de pronto un poco de culpa por haber permitido, en este caso, no permitido, sino haberle ayudado también al gobierno en alianza a llegar al poder hasta donde está y prácticamente, como han indicado ustedes, se han sentido también traicionados por el gobierno. Traicionados, sí. Y no solo nosotros, todo el pueblo ecuatoriano. Porque este tipo manejó un discurso, manejó una careta que después se la sacó. Y la careta era de ser nacionalista, de ser antiimperialista, de ser popular, de política de Estado a favor del pueblo, a tal punto que cautivó pues a los maestros, cautivó a los estudiantes universitarios secundarios, cautivó a los trabajadores en general, cautivó a los servidores públicos y a todos los sectores populares, pues, cautivó. Pero ya después nos dimos cuenta que este tipo dio un giro. Y claro, con gente como Alexis Mera, que ha sido servidor social cristiano de toda la vida, con gente como los Alvarado, con gente como los Patiños, ¿no? Toda esta gente que ha sido de derecha, hacen lo que ahora se denomina derecha siglo XXI. Y Correa, después de que gana la presidencia, con el voto de los sectores populares y de izquierda, resulta que los declaran sus enemigos y persigue a jóvenes, estudiantes, no les permite a los bachilleres el ingreso a la universidad. Mire que en esta ocasión 120.000 bachilleres en este año, en el año 2012, y había cupo solo para 40.000. Y de ahí montan una patraña de exámenes y cosas por el estilo, todo patraña, montaje. ¿Sabe por qué? Porque si hay 120.000 bachilleres y hay solamente cupos para 40.000, ni por más que el joven o la joven se saque 1.000 por 1.000, no va a poder ingresar a la universidad pública. ¿Qué plantean ustedes para poder ayudar en este caso? Primero, reforma la ley de educación superior. Reforma la ley de educación superior. Segundo, garantizar el libre ingreso tal como lo consagra la Constitución. La Constitución habla de acceso a la educación de calidad y gratuita en los 3 niveles, dice la Constitución. O sea, primario, secundario y universitario. Eso lo vamos a hacer respetar. Amigos televidentes, diálogo con el doctor Lindel Altafulla por la reelección, pues él se va a la reelección a la Asamblea Nacional por el Partido Movimiento Democrático, Movimiento Popular Democrático, listas 15, así es. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Ustedes no se olviden, pueden comunicarse con nosotros, hacer las preguntas al candidato al 2470-103, repito, 2470-103 o al 0999-234990. Ya regresamos. Ya volvemos con Ecuador Decide 2013. Estimado cliente, pague a tiempo el servicio de Cable Star. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene el costo de $5. Un punto de partida. Para aprender divirtiéndonos. Una nueva mirada. Donde el protagonista eres tú. Tu hora. Tú la enciendes, tú aprendes. Educa, televisión para aprender. Véalo de lunes a viernes por Canal Star, tu canal. Para reconexiones, cambios de domicilios y visitas técnicas,
Llámenos en SAME al 2470-103 o al 2470-620 y en Las Golondrinas al 2670-213 o al celular 0999-234990. Cuide nuestro servicio, no maltrate sus instalaciones. Este es un mensaje de Cablestar, una estrella en tu TV. No permitas que la tecnología te deje sin trabajo. CompuCentro Atacames le ofrece cursos de computación, la oportunidad de aprender computación, mantenimiento y reparación de PC, internet, contabilidad computarizada y secretariado de la manera más fácil, moderna y garantizada. CompuCentro Atacames te brinda la oportunidad de actualizar tus conocimientos informáticos con maestros profesionales y con experiencia docente, prácticas, con modernos métodos de enseñanza, con un PC por estudiante, lo que garantiza tu aprendizaje. No te quedes en el pasado y matricúlate ya. CompuCentro Atacames te espera en la calle Eugenio Espejo y Luis Tello frente al Colegio Pierre, o Cybercafé en la malecón de la playa de Atacames frente a Nayiba Bar, Planta Alta o Cybercafé junto a Panadería Pan Dorado, o en Esmeraldas en Compu Viajes, calle Bolívar y Piedrahíta esquina. Mayor información 062-731-930 al 093-397-943 091-459-414. CompuCentro Atacames, una alternativa para actualizar tus conocimientos en informática. CompuCentro Atacames les espera su gerente propietario Carlos Carvache. Cablestar informa a su distinguida clientela que el pago del servicio de televisión por cable es hasta el 10 de cada mes. Evites el corte y molestias pagando puntualmente sus planillas. Visite nuestras oficinas en SAME, en la calle 26 de octubre y en Las Golondrinas, en la calle Mariana de Jesús, Barrio Las Palmas. Usted también puede realizar sus pagos en el Banco del Barrio. Este es un mensaje de Cablestar, una estrella en tu TV. Un punto de partida. Para aprender divirtiéndonos. Una nueva mirada. Donde el protagonista eres tú. Tu hora. Tú la enciendes, tú aprendes. Educa, televisión para aprender. Véalo de lunes a viernes por Canal Star, tu canal. Estamos presentando Ecuador Decide 2013. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de Canal Star, Canal 10, tu canal. A los amigos que nos observan en Las Golondrinas, en Tunchihue, acá pues también en SAME. Sean todos ustedes bienvenidos, aquellos que están siempre pendientes de esta importante señal. Ya luego continuamos con el doctor Linder Altafulla. Cuéntenos, doctor, la alianza que hicieron ustedes para poder, en este caso, participar en esas elecciones del 2013. Bueno, mire, es un proceso de unidad mucho más calificado. Con el economista Alberto Acosta, que es nuestro candidato a la presidencia, y la compañera Marcia Caicedo, que para orgullo nuestro es esmeraldeña y es de San Lorenzo. Ella es candidata a binomio, que va a la vicepresidencia de la República. Entonces, en esta unidad... Que por cierto estuvo hace pocos días acá, ¿no? Sí, sí, hay la alianza MPD Pachacutic, o sea, 15-18, esa es la lista, que es la alianza. Pero también en esta coordinadora están incorporados otros movimientos de izquierda que no lograron su legalización, pero que existen. Por ejemplo, el propio movimiento del economista Alberto Acosta, Montecristi Vive. El movimiento Poder Popular del prefecto de Azuay, Paul Carrasco, ¿no? El movimiento Participación de Gustavo y Marcelo Larrea, de Quito, ¿no? Y asimismo, pues la corriente socialista y la red, que lo está integrando, pues la encabeza, en este caso, Marta Roldós, Bucaram. Entonces, esta es la unidad justamente de los diferentes sectores. Y de ahí nosotros tenemos, pues, además, una lista de asambleístas nacionales encabezado
Una lista de lujo, encabezada por la compañera doctora Lourdes Tibán, dirigente indígena, y a la vez también pues, por el compañero maestro, dirigente de los maestros, como es el compañero Jorge Escala, y asimismo pues por Marta Roldós de la red, ¿no? Y también el ex sacerdote Fernando Vega de Cuenca, ¿no? Y a la vez para el Parlamento andino está pues el ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, el compañero Juan Cubi, que encabeza los representantes para el Parlamento andino. Y en lo que tiene que ver a Esmeraldas, quien habla encabeza la lista. En segundo lugar, compañera de Pachacuti, Lupe Ortiz, que es de Quinindé. Y en tercer lugar, un dirigente del seguro campesino a nivel de todo el país, como es Byron Garcés. Y a la vez, pues, la compañera Magalit Quiñones de Borbón. Importante lista que tienen ustedes de participación en toda la provincia y en el país. Bien, ahora, entremos en materia en este caso. Ustedes tienen también una ley como que van a presentar como proyecto, en el caso también de llegar a la Asamblea Nacional, sobre la jubilación especial de las mujeres. ¿Cómo es este proyecto? Bueno, eso tenemos presentado, y eso ya viene discutiendo, en este caso, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. O sea, mire, nosotros consideramos que la mujer trabajadora, tanto en el ámbito privado como público, ella se esfuerza bastante, porque a veces es padre y madre para sus hijos, y a la vez que trabaja, tiene que llegar a la casa, atender a sus hijos, ver todas las situaciones, prácticamente el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Por esas son las consideraciones que debe tener una jubilación especial, y esto consiste en 25 años de servicio sin límite de edad. Ese es el planteamiento. Ese es el proyecto, ¿no? Que no lo hemos podido sacar adelante por la correlación de fuerzas del gobierno, o sea, de bloque mayoritario en la Asamblea, y que ha hecho imposible. Antes Correa planteaba que estaba de acuerdo, antes, cuando era candidato. Después, ya siendo gobierno, le niega este derecho a las mujeres. Y lo que es más, que hay asambleístas de Movimiento País, de estas señoras calientacientos, levanta mano, como María Augusta Calle y otras, que le niegan este derecho, ellas siendo mujeres. Mire usted, le niegan este derecho. A mí me conmovió una escena de trabajadoras de una fábrica de tejidos de Quito, donde ellas se lloraban y decían: quisiéramos que estas asambleístas del gobierno que se oponen a esta justa aspiración vengan y vean en qué condiciones nosotros trabajamos y cómo nuestra salud se quebranta, etcétera, etcétera. Porque ellas allí en sus discursos en la asamblea, que la mujer no necesita jubilación especial. Claro, dijeron estas trabajadoras, ellas porque pasan en la asamblea. Económicamente, ¿con cuánto aspiran ustedes que la mujer especial sea jubilada? No, pues la jubilación como tal, pues normal. La jubilación que tiene todo jubilado, lo que es el tiempo para jubilarse, su edad y el tiempo de servicio. ¿Qué sería cuántos Entonces años? planteamos 25 años de servicio sin límite de edad. O sea, una mujer con el hecho de haber trabajado 25 años de servicio ya se jubila. Ese es el planteamiento. Bien. A los amigos pueden llamar al 2470-103 para que le hagan la pregunta pues que requieran ustedes al candidato a la Asamblea, doctor Linder Altafulla, 2470-103, o nos pueden llamar también al celular o enviar sus mensajes al 099-2349-90. Doctor, el nuevo código de trabajo que ustedes también están planteando, ¿cómo será esto para beneficiar a los trabajadores que están en ocasiones golpeados por... Bueno, ese está ya planteado, ese así mismo ya está presentado. Y claro, el Cocho Cordero no le ha dado paso, como debe haberle dado. ¿Por qué considera que no le da paso? ¿De pronto porque no es interés del gobierno. ¿Sí? No es interés del gobierno. Mire usted, el gobierno viene atropellando los derechos de los trabajadores de todo el país. Vaya a ver en qué condiciones. Para darle un ejemplo, trabajan los trabajadores del proyecto de empresa pública, el Coca-Cola Sinclair. ¿En qué condiciones de esclavitud siglo XXI? Esos túneles, en cualquier momento puede haber muerte masiva. Vea lo que ocurrió justamente con los mineros en Ponce Enrique, cantón costanero en la provincia de La Azuay. Ve esa tragedia que conmueve la conciencia pública del país.
Y cualquier momento puede darse allá, en Sucumbíos, en este proyecto, una desgracia mucho mayor. ¿Qué plantean mucho ustedes? mayor. Bueno, mire, el Código del Trabajo está planteando ahí el derecho a la huelga, el derecho al pliego de peticiones, ¿no? El derecho a la estabilidad, el derecho a un salario digno. Si la propia Constitución habla del salario digno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el salario básico unificado, ahí incluso se daba un plazo, está planteado en la Constitución, que debe asimilarse al costo de la canasta familiar. El costo de la canasta familiar en estos momentos está en $600, mientras que el salario básico unificado, ¿no? Usted vio porque ahora que le aumentaron, ¿no? $318. $318. No tiene nada que ver con el costo de la canasta familiar. Cuando el salario digno, que está consagrado en la Constitución, habla que el salario básico unificado tiene que tener el equivalente del costo de la canasta familiar. O sea, en este caso sería $600. Esta es una lucha y una pelea. Entonces, en ese marco, para eso el código, y eso justamente lo tenemos. Y lo otro es la derogatoria inmediata de ese decreto inconstitucional y ilegal, decreto ejecutivo, el 813, ¿no? Que Correa lo impuso. Mire, hablar en ese decreto como habla de la renuncia obligatoria, es un contrasentido, pues toda renuncia es voluntaria. Y mire cuántos miles y miles de servidores públicos y trabajadores han sido votados a la desocupación, cuántos miles y miles, y en consideración de que Correa ofreció el primer empleo a los jóvenes hace 6 años, y en 6 años de correísmo no les ha dado el primer empleo a los jóvenes, y más bien está votando masivamente sobre la base de este decreto dictatorial, está votando la desocupación a miles y miles de trabajadores, y miles tienen planificado en este año seguir votando. Entonces, esto también es un reto que tenemos. Por eso la correlación de fuerzas mayoritarias, porque por todas estas razones nuestro pueblo va a votar en contra de Correa, y crece el anticorreísmo en estos momentos en el país. Bien, es importante conocer también sobre la ley de educación intercultural. Bueno, mire, esa es otra situación que está planteada también, está planteada. Porque resulta que a los maestros Correa les impone una jornada de 8 horas, cuando en todas partes del mundo la jornada es de 6 horas, porque estamos hablando de periodo pedagógico, o lo que antes le denominaban la hora pedagógica, que no es de 60 minutos, pues hora pedagógica máximo debe llegar a 45 minutos, de 40 a 45 minutos. ¿Por qué? Porque esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje es conveniente tanto para el maestro como para el estudiante, niño, adolescente o joven, ¿no? Es conveniente, justamente desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista científico. Entonces, pero el correísmo no quiere entender y quiere convertir las escuelas como cárceles, los colegios como cárceles para los maestros. ¿Cómo piensan ustedes fomentar? Miren lo que pasa ahora. ¿Cómo piensan ustedes mejorarla? La reforma, pues, a la ley de educación intercultural, pues, las reformas están planteadas. ¿Cuáles son unas de ellas? Punto en específico para poderla mejorar y que la ciudadanía conozca. La hora pedagógica de 8 horas que impone Correa, ¿no? a las 6 horas diarias, 6 horas diarias, ¿no? Porque mire lo que pasa ahora. Resulta que salen a vacaciones, ya ahorita a fines de este mes, de enero, están saliendo a vacaciones, pero resulta que todo el mes de febrero los maestros tienen que ir a la escuela y a los colegios. ¿A qué? Es la pregunta. Cuando esos están en el invierno inundado y todo lo demás, ¿a qué van a ir? No es el capricho de Correa. Y eso le llama mejorar la educación. Eso no es mejorar la educación, señor. La educación se mejora atendiendo la infraestructura, devolviéndole el almuerzo escolar que le quitaron a los niños de este país, el correísmo. Así se mejora. Vaya a ver cómo están las escuelas. Vaya a ver cómo están las escuelas. Hay muchas escuelas que si tienen techo no tienen piso. Si tienen paredes no tienen techo, etcétera, etcétera. Se ha dado casos, después de 6 años de correísmo, que hay escuelas donde los profesores les enseñan bajo los árboles, porque no tienen aula, a los estudiantes.
Bien, es importante conocer su criterio, amigos televidentes, y también es importante preguntar, asambleísta, usted a cuántos alcaldes de la provincia de Esmeraldas ha fiscalizado. Bueno, he fiscalizado a este alcalde corrupto que ya lo destituyeron en Muisne, Ángel Bernal Boniza, un alcalde que llegó por el MPD, pero traicionó al MPD y se fue a Movimiento País diciendo que el gobierno le iba a dar todo. ¿Lo fiscalizaron porque se fue del movimiento? No, antes, porque este señor se llevó la plata del proyecto de agua potable, se llevó la plata, y eso lo sabe Correa, y siempre apoyó a este corrupto. Fue incluso a hacer una cadena sabatina desde Muisne, donde dejó decepcionado y salió indignado el pueblo de Muisne, porque lo primero que hizo fue decir que el alcalde no era el culpable, que el culpable era el contratista. Imagínese usted, cuando hacen un contrato donde no le piden las garantías que exige la ley de contratación pública, eso se llama corrupción. Por ejemplo, el caso del alcalde de Quirindé, que es de Movimiento País, pues, Manuel Casanova, vaya a ver cuánto ha recibido, ¿no?, para el agua potable de Quirindé, y Quirindé no tiene agua potable. ¿Han fiscalizado de pronto ustedes también a Ernesto Estupiñán? Ernesto Estupiñán lo he defendido, porque Ernesto Estupiñán es el alcalde que mayor auditorías tiene de parte de la Contraloría, pero por orden de Correa. Mire cómo nos ha destruido Correa la ciudad que nos ha costado bastante en convenio, municipio, gobierno provincial, en 12 años, irla reconstruyendo en todo su casco consolidado que va desde Las Palmas hasta Aire Libre. Y todo el alcantarillado que le hicimos a los barrios del sur y al Valle de San Rafael. Y resulta que todo ese trabajo, a pretexto de poner nuevas tuberías, Correa, 2 años tiene destruida la ciudad. Y ahora dijo que no va a cerrar, porque mire, ese trabajo que lo manejan desde Quito, resulta que el único municipio que no tiene la competencia de agua potable y alcantarillado es el de Esmeralda. Todos los municipios del país tienen la competencia del agua potable y alcantarillado. Esto se dio desde hace 17 años atrás, que Pancho Mejía utilizó, y todas esas administraciones corruptas utilizaron la empresa de agua potable como la gallina de los huevos de oro. Cuando ya el agua potable ya no les sirvió, la entregó al gobierno central en época de Cito Durán Ballén. Desde ahí viene el agua potable y el alcantarillado en manos del gobierno central, que la maneja desde Quito. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la Constitución dice que los sistemas de agua potable y alcantarillado es competencia de los municipios. Por eso se les pidió, desde que entró en vigencia la Constitución, octubre del 2008. ¿Y acaso le han querido dar? Nada, señor. Y vaya a ver esos trabajos antitécnicos, pero ya fue con un plan maquiavélico, perverso. Porque si usted hace un trabajo serio, abre pues un frente de trabajo, mete las tuberías y va dejando cerrado, ¿no es cierto?, para abrir otro. No. Ellos abrieron, no, dejaron abierto, abrieron, dejaron abierto, abrieron, dejaron abierto, y siguen abriendo y dejando abierto. O sea, es un plan perverso. Así como en el caso, por ejemplo, de la Concordia, Walter Ocampo Eras ha recibido lo que lleva de alcalde más de 26 millones de dólares. Vaya a ver lo que ha hecho, absolutamente nada en la Concordia. Y resulta que, ya por eso notifiqué a la Contraloría, y resulta que hace unas obras de rehabilitación del parque, que es un parque pequeñito, central de la Concordia. Y eso no llega a costar ni 200.000 dólares. Vaya a ver en cuánto ha facturado, en cuánto ha planillado, en 960.000 dólares, más 60.000 un monumento racista, donde está una mujer negra con los pechos desnudos, senos desnudos, donde está una mujer mulata con los senos desnudos y una indígena con los senos desnudos, que sostienen en una concha a una mujer blanca. Eso es racismo por donde se lo mire, pero resulta que este racismo lo prohíbe la Constitución. Según el artículo 54. Lo prohíbe, señor, y eso se llaman delitos de odio. Este corrupto que se ha llevado la plata, porque invertir en la refacción de ese parque y facturar por más de $1 millón, porque ese monumento vale 60.000 dólares, más 960.000 la refacción del parque, estamos hablando de más de $1 millón. Eso se llama robo descarado de los fondos públicos. ¿Seguirá fiscalizando? Pero claro, ¿cómo no?
un gobierno corrupto. Así sea alcalde de su propio partido. Mire, señor periodista. Resulta que Correa en las cadenas... Pero no me responde lo que le pregunté. Así sea alcalde de su propio partido, continuará fiscalizando. Señor, al alcalde y a la prefecta, que están trabajando bien, y por eso la prefecta fue reelecta. Y que están en la mira de Correa. A los que trabajan están en la mira de Correa. Y quieren sacarlo de sus puestos. Mi obligación es defenderlo. Y lo otro, si hay cualquier irregularidad, enseguida justamente hacerles ver, para que inmediatamente tomen medidas. Pero es defenderlos, porque Correa, mientras todos los tragacheques, todos los corruptos que tiene a su alrededor, los defiende y los declara él mismo, desde la cadena sabatina, inocente, como hizo con el primo, Pedro Delgado. Mire, dijo que metía las dos manos al fuego por su primo. Le hizo un acto de homenaje en septiembre, ¿no? Y por otro lado, dijo que si le demostraban que su primo no tenía el título de economista, él se iba a su casa. ¿Qué pasó? Que el propio primo dijo, ¿no?, que él no era economista y que había falsificado el título hace 22 años. Y al otro día ya estaba en Miami, donde van todos los pillos a refugiarse. Mire usted, y después ¿con qué salió Correa? No, es que mi primo ha ido a Miami a casar un hijo, pero él va a venir el 6 de enero. Y el otro que iba a venir, pues. Y el 6 de enero, ya cuando le requirió la prensa, ¿sabe qué dijo Correa? Es que lo que pasa es que es Día de los Inocentes, burlándose del pueblo ecuatoriano. Y vamos a lo otro. Mañana viene el copión a Esmeraldas. ¿Cuál es el copión? Jorge Glass, pues, que está de candidato a la vicepresidencia. Bueno, ¿por qué le dicen copión a Jorge Es que ha Glass? copiado la tesis, pues. No sabría usted, señor periodista. Usted Mire, los estudiantes de Guayaquil, de la Universidad de Guayaquil, hay una calle, ¿no?, en Guayaquil, donde están todos estos negocios de copiadoras, donde van los estudiantes de la Universidad de Guayaquil a sacar sus copias para su trabajo de estudios. Pues a eso hicieron un acto simbólico, y esa avenida donde están toditas las copiadoras le pusieron Avenida Copiadora Jorge Glass. Oiga, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Estamos llegando a Se ve clarísimo que son unos farsantes. Estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista en su programa político Ecuador Decide 2013. Es importante dar a conocer a usted, llamar también a la gente que cree confiar en el doctor Linder Atafulla para que vaya nuevamente a la Asamblea Nacional. Llamarlos en este momento, tienen la oportunidad. Bueno, mire, yo en la elección pasada, yo saqué el segundo lugar de 4 asambleístas. Salí en segundo lugar. Esa confianza que el pueblo me ha dado. Pero ahora, señor periodista, estoy seguro que vamos a salir en primer lugar. Nosotros vamos a salir en primer lugar. Hay un reconocimiento por parte del pueblo. Mire, yo estuve en Atacama antes de ayer. Me reuní con los pescadores. Estuve en el casco central de Atacama. Después tuve reunión en 2 barrios. Estuve acompañándola también a la compañera Marcia Caicedo, candidata a la vicepresidencia. Con ella estuvimos. Y muy bueno el recibimiento de los atacameños. Pero después vine acá a Tonchigua, pues. También me reuní con los pescadores de Tonchigua. Haga el llamado a la gente para que vote por usted, porque se nos va el tiempo. Bueno, mire, efectivamente, entonces el pueblo de Esmeraldas, y a los tonchigüenses, a los de Same, ¿no?, a los de la Golondrina y a toda la provincia de Esmeralda, el llamado a que nos apoyen votando todo 15-18. 15-18. 15-18, una sola raya para los asambleístas nacionales, que son 15. 15-18, una sola raya para los asambleístas por Esmeralda, que somos 4, ¿no? Que somos 4, la lista de 4 asambleístas. Y 15-18 para los representantes del Parlamento andino. Y para la presidencia y vicepresidencia de la República, votar por el economista Alberto Acosta, que él sí sabe escuchar, que él sí sabe dialogar, y él sí conoce la realidad de este país y tiene justamente las propuestas para este país sacarlo adelante. Esperan esa vez no equivocarse, ¿no? No equivocarse, y hago un llamado, primero el agradecimiento por ese gran respaldo, ese gran apoyo, ¿no?, atacameños, tonchigüenses, ¿no?, ese gran respaldo, ese apoyo, mi agradecimiento, y a la vez el llamado a rayar todo 15, 18. Muchas gracias.
Amigos televidentes, fue diálogo con el doctor Linder Altafulla, candidato pues a la reelección a la Asamblea Nacional, pues está aspirando a llegar nuevamente a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Esmeraldas. Ya escucharon el planteamiento, ustedes el 17 de febrero pues son quienes decidirán pues en las urnas por quién votar. Hasta entonces tengan ustedes muy buenas noches, nos veremos el día martes con otro programa similar. Canal Star presentó Ecuador Decide 2013. Llevaremos a sus pantallas la mayor información política, porque usted se merece estar bien informado. Ecuador Decide 2013. Estimado cliente, pague a tiempo el servicio de Cable Star. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene el costo de $5. Un punto de partida. Para aprender divirtiéndonos. Una nueva mirada. Donde el protagonista eres tú. Tu hora. Tú la enciendes, tú aprendes. Educa, televisión para aprender. Véalo de lunes a viernes por Canal Star, tu canal. Cable Star informa a su distinguida clientela que el pago del servicio de televisión por cable es hasta el 10 de cada mes. Evites el corte y molestias pagando puntualmente sus planillas. Visite nuestras oficinas en Sade, en la calle 26 de octubre y en Las Golondrinas, en la calle Mariana de Jesús, Barrio Las Palmas. Usted también puede realizar sus pagos en el Banco del Barrio. Este es un mensaje de Cable Star, una estrella en tu TV.